El 24 de junio ha dejado de ser una fecha patria para convertirse en algo más. Lo que era conocido como la conmemoración de la batalla de Carabobo, el paso propio de nuestra historia republicana, ahora tiene un nuevo significado. Uno que quizás marcará o ya marcó lo que es nuestra historia. Lo que para todos era un día feriado, un miércoles hace 12 días, ocurrió algo que era impensable, pero que de alguna manera puede pasar. La gente estaba en las calles, algunos estaban recreándose en tiempos de ocio, otros estaban en la playa y unos cuantos estaban en casa. A las 6:04 de la tarde, dos terremotos, un doblete sísmico de 7.2 y 7.5 azotaron nuestro país y de ello conllevó a algo para lo que no estábamos preparados. Las principales regiones del país, Caracas, el estado Miranda, el epicentro que fue allá en Yaracuy y por supuesto en La Guaira. Hasta el momento que estamos grabando esto, hay alrededor de 3.300 personas fallecidas y más de centenares de miles de desaparecidos. Pero nunca es tarde, ya viendo recopilado bastante información, de sentarnos un momento y reflexionar. Y de alguna manera agradecer porque seguimos aquí, estamos acá y de alguna manera estamos vivos. Me motivó, me motiva, al igual que miles de personas, a volver a encender las cámaras, preparar todo esto, porque ahora y más que nunca hay muchas cosas para contar. Hoy no estoy solo, hoy me está acompañando una persona pionera que ha creído en este proyecto. Y bueno, tengo el placer de saludarlo y ahorita que le voy a dar la bienvenida. Estoy con Kevin Parada. Kevin, ¿cómo estás? Hola, bien. Han pasado 12 días de este fenómeno tan complicado y devastador. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus allegados, tu familia? Bueno, afortunadamente bien. No sufrimos ningún tipo de daño ni nada del otro mundo, afortunadamente, repito. Vale, vale. En este momento todavía tú estás ubicado en Caracas. Sí, ¿Cómo fue ese momento o esos 30 segundos? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Con quién estabas? estábamos todos en casa. Yo estaba a punto de hacer algo, estaba en llamada con un amigo y eso, empezó, o sea, a mí me advirtió el teléfono. Y cuando llevaban como unos segunditos de temblar fue que como que salimos todo, como la casa es em, teóricamente pequeña, entonces de un cuarto a la sala lo recorres en menos de un segundo, ¿no? Ok, Sobre todo si vas apurado. Y salir a la parte esta de ya en la calle, pues eso, de menos de 2 segundos. Entonces, claro, salimos todos. imagínate, te llegó la Obviamente notificación, asustado. Sí. asustado. Lo que es atender un mensaje que a unos cuantos no les llegó por diversos motivos. Solamente les llegó a los dispositivos de Android. A los que tienen Apple, los que tienen iPhone no les llegó. Pero lo que puede haber marcado un antes y un después no. O sea, lo que hubiese quedado allí, te hubiese quedado allí. Pero lo que es la infraestructura donde estás ahorita, tuvo alguna afectación. Grave no, o sea, Ok, hubo algunas grietas en algunas partes, pero no sabemos si eran grietas que ya estaban antes y que ahora, luego del terremoto, pues, pues como que empezamos a notar más. ¿No? Porque claro, sabes que hay veces que hay grietitas que tiene una esquina de la casa que tú no las ves y luego cuando te pones a revisar, pues ahora las ves más por lo que pasó, ¿no? Y porque es grave. claro. Ujú. Pero sí, o sea, sobre todo en la parte del baño. La parte, no sé cómo llamar esto, es como la columna que, bueno, no, sí, aquí es como una columna, pues un soporte que está en la parte de arriba de la puerta del baño, ahí hay una grietita, Ok, es una fisurita, no es una grieta. Y luego en la pared de al lado de la puerta, al lado contrario, donde se abre la puerta, ahí sí hay como una grieta un poquito más pronunciada, pero no, no es grave, o sea, no es que compromete toda la pared.
como se ven en algunas fotos o videos de edificios, ¿no? Que perdieron Claro, las paredes, incluso tienen estas grietas en X que son peligrosas. efectivamente. Casualmente, donde estabas ubicado, digamos, no tuvo este tipo de daños, a diferencia de otros lugares. En zonas que es por lo menos sísmicas en Caracas, se ven los rayones así formando una X, que eso es prácticamente señal de desplome. Imagínate tú. Por lo menos donde yo estoy, y bueno, para entrar un poquito en contexto, porque si bien te pregunto, también estoy involucrado en el tema, no estaba parcialmente en mi casa, no, estaba yo con mi familia en un centro comercial conocido de la zona, recientemente inaugurado en la ciudad de Guarenas Guatire, en las dos regiones. Recuerdo muy bien que a las 6 de la tarde empezaba un juego, sabes que estamos en plena temporada del Mundial. Empezaba Brasil-Escocia, ¿cómo olvidarlo? Porque empezando a las 6 de la tarde el juego, estamos en un piso 5. Y bueno, aprovechando porque no sé hasta qué punto te informé detrás de vestidores esta información, pero estamos en un piso 5 en la feria. Empezaba el juego normal, los primeros minutos, y de repente yo digo, oye, ¿será que se fue la luz o algo así? Porque los televisores se apagaron. Y que bueno, nada, ni modo. Y ahí es donde empieza a temblar, a moverse todo, que literal no sé cómo llegamos a una columna importante de una esquina. Porque para el que no tenga conocimiento, en este lugar es de ventanales, el cielo, la parte de arriba son de ventanales y todas esas vidrieras cayeron al suelo. O sea, el nivel de peligro que había. Llegamos a una columna y bueno, nada. Estuvimos allí los 30 segundos que parecieran eternos, la verdad. Y más de un nivel de altura. Muy distinto ese sido en casa, digo yo. Cuando termina todo eso, fue que efectivamente, bueno, logramos salir de ese centro comercial, pondré fotos por aquí. Y las afectaciones o los daños estructurales se notan. No es de algo que tú digas se va a caer, pero fue importante. Ya luego llegando a la casa, bueno, más que todo cosas, digamos, sin soporte, ¿no? Algunos vasos cayeron de estanterías, de la parte de los muebles, algunas cosas, libros, cuestiones. Pero bueno, no, como quien dice, lo material se recupera, pero en parte podemos decir que somos afortunados, ¿no? Kevin, a diferencia de otros que no tuvieron la misma dicha. Sí, o sea, bueno, la frase de lo material se recupera en un país que es muy difícil ganarse la vida a la mayoría de las personas, ¿no? Y que los sueldos no son lo que podría ser un sueldo en Estados Unidos, que sí, te rompes el lomo, por ejemplo, en Estados Unidos trabajando dos, tres trabajos, pero coño, ganas suficiente como para poder como que permitirte la frase a la gente que perdió la casa, que años trabajando en su casa para ponerla bonita y que la Claro, perdió de repente y está damnificado y no tiene nada, o sea, sí, se recupera, pero ¿a qué costo? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es una frase que la dicen mucho porque obviamente es el cliché y al fin y al cabo es como el alivio y lo que representa es decir, por lo menos estoy vivo, ¿no? Lo cual también tiene muchísimo valor. Pero coño, o sea, lo material también duele en ese aspecto cuando no tienes mucho. claro, Em, lo de, por lo menos aquí, hablando un poco de lo que estabas diciendo, los daños que hubo aquí, nosotros al salir, o sea, estos son varias casas al fondo, o sea, esto es como un pasillo, ¿no? Cuando tú sales de la casa, esta es como hay tres casas, esta es una de las tres casas que son de lo último que está en el pasillo. Luego a lo largo de ese propio pasillo hay dos casas que están a la derecha, que se sube, o sea, hay una pared y arriba está la casa, y luego hay como dos, tres a la izquierda. Y ok, luego cuando terminan el pasillo están las escaleras, que enfrente hay otro pasillo con otras casas de la misma distribución. Las de la derecha son casas que se sube, o sea, no es que abres la puerta y ya estás, no. O sea, subes las escaleras, está como el porche de la casa, y bueno, la casa es la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? ok, Em, y luego a la izquierda lo mismo, pues, más casitas. Esa casa del final, del otro lado de la escalera, nosotros cuando salimos vimos como caía tierra.
pero tierra, tierra, mucha tierra, como si se hubiese caído algo, ¿no? Claro. Eso luego vinieron los de... Ay, se me olvidó el nombre, ¿vale? Los que revisan eso. Ah, fueron ya para donde vives. Ya fueron los ingenieros a... Sí, sí, sí. Eso. Tienen un nombre, pero se me olvidó. Y claro, declararon esa casa inhabitable porque las columnas están comprometidas, así que tuvieron un fisura, perdón, grietas fuertes. Y claro, debajo de esa casa específicamente hay más casas que si esa vaina caía, pues destruía todo eso. Totalmente. Y nada, bueno, nuestro susto fue también se dio por lo mismo, aunque nosotros, como te digo, la casa donde estamos, abajo hay otra. O sea, es como una parte de arriba. em, digamos que son más fáciles que se vayan para abajo, Claro. realmente. Entonces ese era el mayor susto, ¿no? El que no aguante y se vaya toda la casa. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando empezó a temblar, o sea, para empezar yo no lo creía, ¿no? Ok. Porque me llega la notificación, yo leo la notificación, la leo como 3 veces. ¿Qué es Y esto? con el que Exacto. estaba en llamada, yo digo de repente, alerta de terremoto. O sea, yo me quedo así como, ¿será que es que hubo un terremoto en alguna parte y es una noticia, ¿sabes? Que me avisó. Me quedé así como dudoso. En eso, sabes que el primer temblor fue como más despacito, o sea, como que fue increciendo, ¿no? Entonces, claro, yo veo que empieza a temblar y digo, está temblando, ¿no? Y con el teléfono en la mano, pongo el otro en el escritorio y él me dice, ¿qué? Y le digo, sí, sí, está temblando, así como obviamente emocionado por el momento, no emocionado de que qué felicidad, sino emocionado Está impactado, ¿no? de la adrenalina y la cosa, claro. Entonces, claro, me Sorprendido. paro, porque mi primera reacción fue como que recordé todo de flash de, vale, terremoto, pégate a la pared, o sea, seguir los pasos, pues. Entonces, Claro. claro, me pegó como a la pared, pero me quedo viendo la computadora con los audífonos puestos. Y él, no me acuerdo qué me dijo él, y le dije, sí, sí, está temblando, me voy. Entonces, claro, me quito los audífonos, claramente, creo que los tiré en la cama o los dejé, no sé dónde los dejé, solté el teléfono, no sé por qué, y me puse como en esa esquinita, pues, aquí a mi derecha, justamente Claro. parado. En eso entra Jaber. Corriendo al cuarto, porque claro, yo escucho afuera que están diciendo, está temblando, salgan, que eso, que no sé qué cosa. Jaber eufórico, y yo me quedo así, como eso, lo que te digo, en la pared. Y en eso él viene corriendo, abre la puerta y me dice, sal, 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 sal. Y ahí fue que empieza a temblar todo durísimo, que el televisor nosotros lo tenemos, sí, en esa misma pared que te estoy diciendo, está una mesita que está el televisor, yo lo veía como moverse y literalmente veía como todo hacía, se movía como si fuese un flan. Entonces, claro, Ujú. ahí fue cuando salimos, pero ahí hubo un poco de desorden porque al abrir la puerta nosotros tenemos los dos perritos, que uno está, bueno, te lo enseñé, está cachorrito. Entonces, claro, es la primera vez que vivía eso. Entonces, al abrir la puerta, los dos entraron corriendo. La que hace caso es la grande. Entonces, ya con todos afuera, ellos le dijeron sal. Ella salió, pero el otro no salía. Entonces, claro, mi mayor susto no fue terremoto, casa, se cae, lo que sea. Mi mayor susto fue el perrito, que Claro. literalmente se metió debajo de la cama. Entonces, claro, todo el terremoto, o sea, como a mí como que no se me hizo eterno no sé por qué, realmente como supongo que por shock o qué sé yo, pero estuvimos todo el terremoto llamando al perrito. Entonces, claro, no había terminado de temblar, pero ya yo había notado que estaba disminuyendo y yo me metí a la casa corriendo a buscar al perrito porque es como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y porque otra cosa, que lo que me preocupó es que lo oí llorar, como si le hubiese caído algo encima. Entonces, claro, ahí me asusté mucho porque dije, coño, algo se destruyó y le cayó encima y porque lloró durísimo. Claro. Pero no, o sea, era simplemente que estaba debajo de la cama, Asustado. asustadísimo, Ujú. claramente. Y bueno, cuando lo sacamos eso era una broma que temblaba, pero horrible. Estuvo un rato para tranquilizarse y luego con las réplicas lo mismo, pues. Estaba muy, muy, muy asustado, lo tuve cargado todo el rato hasta que se calmó y ya. Pero digamos que eso fue como se vio. Y claro, nosotros aquí tenemos vista a toda Caracas y veíamos el humo de los Ajá. edificios que se habían caído. Sé que aquí uno cerca en Montalbán se cayó y por allá otros también se cayeron y esa humareda se veía desde aquí. O sea, se veía todo, pues. Sí, sí, sí. Eso es un punto importante porque
nosotros lo primero que observamos, obviamente, no creíamos la situación, veíamos la infraestructura, los dos centros comerciales de los edificios agrietados. Cuando logramos salir de allí, vemos es el polvo del concreto que es de los edificios que se han caído, por lo menos en esta zona. Ahora imagínate allá en Caracas, las principales zonas de sísmicas que son los Palos Grandes, Chacao y la Castellana. Y lo que es lastimosamente el lugar más afectado que es La Guaira. Y ahorita vamos a entrar en el tema porque lo que se conoce a simple vista es que es una zona, lastimosamente, que no debió haber sido destinada a construcción. ¿Por qué? Porque el suelo, al ser de playa, estamos en las orillas del mar, es más arenoso, valga la redundancia. El suelo no soporta, no es más fértil, por decirlo de algún término, que por lo menos acá. Que un edificio puede mantenerse, que una casa puede mantenerse, a diferencia de allá. Y ahí es donde ocurrió la mayor tragedia de todo. Tengo una situación, y bueno, ya vamos a ir ahondando en el tema, y es que hace como un mes tuve la oportunidad, para ponerle un término, tomarme unos días e irme con mi familia a un apartamento en La Guaira. El apartamento queda en en la zona de Playa Grande. A los conocedores, bueno, ya entenderán. Bien bonito, bien armado. No era de familiares directos, simplemente era como una especie de Airbnb, ¿sabes? Caímos ahí y quedaba a unos metros de lo que es el balneario de Marina Grande, un centro recreativo conocido en la zona. Quedamos bien, todos allí atentos, como que quedamos con el contacto de las personas. Hace un mes cae toda esta situación y tenía yo presente el tema, ¿qué habrá pasado con el edificio? Y con los mil y un trabajos que estaba haciendo, porque me he encargado también de ayudar de alguna manera, y eso lo vamos a tocar ahorita, caí en una página que rastrea, venezuelaayuda.org se llama, los edificios, y como eso queda en el sector de Catia la Mar, queda allí el registro ya estaba abordado, el edificio ya no existe. El edificio no existe. Obviamente el impacto fue mayor. Y eso solamente en esa área. Porque La Guaira es tan grande que está la zona de Catia la Mar, está Macuto y está Caraballeda, por decir algo. Es inmenso. Es algo que lastimosamente cuenta y estamos para contarlo. Pero los 30 segundos más, los últimos 30 segundos de muchas personas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, no, en resumen es horrible. Además de que lo que decías de los suelos arenosos, aquí se nota que el estudio de suelos no está bien hecho. Un ejemplo es donde vives tú, Ujú. que vivía yo también allá. Los suelos no están tratados con, con el reglamento que deben seguir. Es simplemente relleno, aplanar y construir encima. Entonces, claro, aunque un edificio o una casa pueda tener unas bases sólidas, si tú construyes en un terreno que no es suficientemente sólido porque no tienes el estudio adecuado, en algún momento va a ceder. Allá Claro. mismo en el sector donde tiene la casa mi mamá, hay una calle que ya está de hace años, sin necesidad de ningún temblor. Las casas se están hundiendo y están todas resquebrajadas con grietas o sea, del tamaño de una mano. O Imagínate. sea, es absurdo. Entonces, claro, tienes ese ejemplo. Y luego, hablando de La Guaira, empezamos con que la tierra y los suelos son de esta forma, y luego con que hubo un deslave hace muchísimo tiempo y que seguramente ese terreno no está, o sea, son sedimentos mayormente, no está totalmente sólido, pues ahí tienes. O sea, obviamente es algo que iba a ser inevitable y que en una Totalmente. zona sísmica, por lo general, se, se hacen edificios de menos de 8 pisos, porque mientras más alto es el edificio, más peso tiene sobre sus columnas y por tanto, cuando hay un temblor es más probable que se caiga.
Entonces, claro, los pisos estimados son de 8, que por ejemplo es lo que se permite en Guarena. No hay creo que no hay edificios más altos, excepto algunos, Muy que pocos son contados. los de la villa, que Los no del sé cuántos Fortín, pisos por tienen. ejemplo. Esos Ah, esos no últimos, sé cuáles son. esos últimos creo que llegaron a tener 10 pisos. O tienen 10 pisos. Hmm. Pero es eso, el estimado son 8 por reglamento de construcción en zona sísmica. Y Claro, claro, en La Guaira exceden esos 8 pisos. totalmente. Y bueno, esta zona que te dije es una zona normal, turística, pero hay otras que, digamos, eran consideradas de lujo, imagínate. Veías los Sí. apartamentazos no sé, 12 pisos, las bellezas, esos apartamentos, bueno, uno que otro se salvó dependiendo de la construcción. Pero lastimosamente hay que mencionar las grandes cantidades de edificios gubernamentales, para no decirles para no tocar el tema del nombre. Está la región de las OPP. Las OPP fueron una zona donde, no sé, por decirte, 20 edificios que entregó el Estado, todos cayeron. Después hubo entrevistas con personas que realizaron, no precisamente en ese lugar, sino en el país, pues, la construcción, ingenieros de ese edificio, obligados y obviamente manejados por las fuerzas del momento que eran militares. Los mismos Hmm. ingenieros le decían, tipo, no, es que me falta más recursos, necesitamos un poquito más de cemento, no sé, del X. Entonces decía, ponle la mitad porque lo otro es una forma de pago para los contratistas de dicha obra. O sea, se Sí. pudo haber salvado muchas cosas, pero lo que es quedar bien, ¿no? Y también los plazos. Yo me acuerdo que en esa época decían, va a haber, no sé, vamos por la vivienda 2000 y tiene que estar en la semana. ¿Cómo es posible que una semana construyas un edificio? Y no solamente eso, el problema también, aparte de construirlo rápido, era el abaratar costos por la parte de los materiales Totalmente. y luego los dirigentes que tenías. O sea, tenías ingenieros siendo mandados por, qué sé yo, a lo mejor alguien que trabajaba en un autobús, alguien que trabajaba, qué sé yo, en un supermercado. O sea, que no tienen nada que ver, no tienen los conocimientos y simplemente te exigen cosas que están puestos ahí, obviamente, por amiguismo, por lo que Claro. sea, y que al final de cuentas, pues no saben lo que están haciendo, no saben lo que están dirigiendo. Y luego le agarras el tema de que no les pagaban, sino que el pago era en metal, en material, que luego lo tenían que revender en la frontera. Pues bueno, o sea, claramente eso no va a salir bien. Y solamente esto en nosotros, o sea, en el tema nacional. Porque ¿cuál fue la Sí, respuesta del Ejecutivo? Aparecer a los días. Primero llegaron con conocimiento de causa porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo lo sabe, sino que está ya escrito, noticioso, es un hecho noticioso y me tocó verlo. Las primeras personas que decidieron ayudar no fueron venezolanos, fueron personas de afuera, estadounidenses, por poner un ejemplo, mexicanos, españoles, gente del Medio Oriente. Me tocó ver gente de Qatar, gente de Jordania. Hablé de los topos mexicanos, los mm, salvadoreños. ¿Cuándo llegó el Estado? A los días, enfrentando en cámara y en televisión, bueno, hay tantas personas fallecidas y tantas desaparecidas. Pero ¿por qué obstaculizas el paso y la ayuda? Porque hasta el día de hoy, cosa que es sorprendente y es milagroso, hay gente que todavía está viva, Kevin. Hay gente que sí, le sí. acaban de rescatar hace unas horas, cuando Que no es eso es muy probable. triste. Es muy triste, es algo muy triste. O sea, tú sabes lo que es estar. Obviamente ninguno lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, lo que sería estar una semana, dos, sin comer, a lo mejor tomando agua de la que se filtra de escombros o qué sé yo, en oscuridad absoluta, o a lo mejor con tu teléfono, pero claro, tu teléfono tiene una batería, se acaba. Claro. Estás en oscuridad absoluta, eso es una locura y que lo que se oye de fuera posiblemente sean ecos y sonido y claro, el susto que es desesperante y atrapado, porque claro, si te encuentras en una burbuja de aire,
fino, ¿no? En ese sentido, porque no está comprometida ninguna extremidad de que esté pisada, de que se te esté gangrenando, de que tengas una herida, de que te sangres, etcétera. Pero es eso, o sea, independientemente de burbuja de aire atrapado o no, es muy fuerte y es una vivencia que, coño, que es desesperante. Y obviamente eso, la gente por sobrevivir obviamente resiste, pero es que hay algunos casos muy desgarradores, gente abrazada y gente así encontrada, pues que es fuerte, pues. Es fuerte y te pone a reflexionar de muchísimas cosas. Yo creo que lo más impactante sigue siendo las declaraciones de los familiares, de los vecinos, porque tú puedes llegar a aquel lugar, el edificio tal. Hemos tenido un listado de residencias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Las tengo todavía aquí porque eso fue una batalla de tratar de encontrar o apoyar, mejor dicho, a esas personas. Pues yo no hice labor de rescate, no, sino que simplemente era tratar de brindarles un apoyo. Mm, Y lo que es simplemente, ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi hermano, ahí estaba mi primo. No queda aliento. claro. Está el caso de, en la zona de Macuto, hay un famoso hotel que sobrevivió, un punto muy importante, el deslave de Vargas del 99, que se llamaba el Hotel Edwards, un edificio, no sé, de 9 8 pisos. Nos llegó la Mm, información y lo vimos que el edificio solamente quedó fue el lobby. Todo cayó. Cayó fue como quedó fue la entrada. Y se volvió medianamente popular el tema porque ahí habían familiares de peloteros venezolanos, porque había una liga eh, de béisbol ahorita, pues. Entonces imagínate. Y que sean los Se le murió propios, la hija, la esposa, exactamente, perdón. y que sean los propios extranjeros que te ayuden. Es algo que deja mucho que pensar, diría yo. No, el hecho de que llegue alguien de otro país a ayudarte primero que los entes que tienen que hacerlo, los correspondientes, da ya mucho que pensar. Es así. Pero no nos pueden quitar la solidaridad que somos como nación. Como a pesar de la circunstancia, gente que no tiene ningún tipo no noción, sino que la manera de poder brindar apoyo, ya sea a través de lo económico, ya sea a través de llevar comida, medicinas, prestarle el transporte, el propio vehículo, ¿no? Todo el mundo se movilizó y se sigue movilizando, es algo que no se ha detenido. Te comentaba mi caso porque, bueno, tampoco es que yo vengo a echarme flores aquí, porque no es el caso, pero estuve partícipe en un grupo que me sirvió de plataforma para poder ayudar. Nosotros lo que hicimos fue llevarles iluminación a las principales zonas afectadas para que continuaran con las labores de búsqueda en la noche. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué no de día? Ellos preferían o prefieren que sea más que todo en la noche porque hay silencio y permite a las personas Mm, ver si de alguna manera puede haber gente todavía. Gritan allá, estás ahí, no sé qué, tal. Y escuchan voces, pero voces de gente y pues, o sea, se ha complicado porque también se perdió la conectividad ya en la Guaira. Es muy difícil acceder a la señal. Entonces es cuestión de llegar y bueno, llevarlo lo que se puede. En este caso fue iluminación. Hasta botas de seguridad para los rescatistas, imagínate tú. mm. Pero imagínate lo que es simplemente la solidaridad. Es algo que nos caracteriza y va a marcar un antes y un después, porque si ya nos tenían, digamos, un medianamente aprecio, en algunas zonas quizás no tanto, creo que nuestra imagen sigue mejorando a nivel internacional, ¿no? Lo que es sobrevivir a esto y que no hemos caído todavía en una crisis moral o cívica, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto. Literalmente es eso, es superviviente. O sea, es que no tiene otra palabra. Es una situación muy difícil y se ha visto y es impresionante la cantidad de gente que salió a la ayuda. O sea, por ejemplo, la cantidad de motorizados. Em,
que se veían en los videos yendo a La Guaira llevando cosas de aquí para allá, iban, Sí, sí, venían, sí. a los hospitales, la comida, el agua, ropa, etcétera. O sea, es lo que te digo, se movilizó todo un país para ayudar a la gente en un desastre terrible y trágico. Que eso habla muy bien en cuanto a sociedad de cómo, cómo nos preocupamos por nosotros mismos y por nuestros cercanos y por gente que ni siquiera es cercana, que ni conocemos, pues, pero que obviamente está pasando por una situación muy, muy fea. Totalmente. Te pregunto, para cerrar, ¿qué visualizas tú de cara al futuro? ¿Qué va a parar a Venezuela ahora? Según Kevin Parada. Estimo que cambio, estimo, espero y es la esperanza, ¿no? Que, que la forma en cómo se trató, porque es lo que dicen mucho por allí, ¿no? Que uno no puede predecir una desgracia, claramente, pero un gobierno siempre tiene que estar lo mayor preparado posible ante situaciones catastróficas. En cuanto al mundo, por ejemplo, con pandemia, se vio que no estábamos preparados en un mundo para recibir una pandemia y creo que es uno de los mejores ejemplos. Y bueno, hay muchísimos gobiernos que ante desastres también han respondido mal. Ejemplo, la Dana en España, ¿no? Por ejemplo, Este, y claro, se entiende que sea una situación, como es una situación de desastre, de descontrol, de caos, se entiende que pueda llevar cierto caos, pero hay un mínimo, ¿no? Que es, por ejemplo, que las autoridades lleguen en su momento, que se presten los servicios que se tienen que prestar, que no hayan trabas para la gente que quiera ayudar a pasar, no hagan cosas como, qué sé yo, como que vengan a este sitio para que te registres como alguien de los que quiere ser voluntario en ayudar y de repente te digan, no, 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 no lo hagas hoy, es mañana, tienes que venir mañana. Y es como, vale, esa gente no tiene un mañana, o sea, esa gente las horas importan, cada minuto importa, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de situaciones son las que uno puede señalar. Y no solamente eso, la manipulación de la información también. Entonces, todo esto es o debería ser un antes y un después para que haya un verdadero cambio de una vez por todas y sea la gota que derrame el vaso y se diga hasta aquí. Porque algo muy importante es que uno tiene siempre que conocer su historia, ¿no? Porque si no está destinado a que se repita. Y ya esto pasó hace muchos años. claro que sí. El inicio de lo que tenemos ahorita inició así, básicamente, ¿no? Valga la redundancia. Con un manejo terrible de la vaguada de La Guaira. Y ahora se repite lo mismo en La Guaira y en algunas otras zonas también afectadas como Caracas y el epicentro. Em, y es lo que te digo, es momento de decir basta. O sea, Venezuela es un país que tiene como tecnología actual para unas cosas, pero luego ves algunas otras y dices, parece que está atrapada en el tiempo. Claro. Entonces, claro, es momento de salir de estar atrapado entre esos años 80, 90, 2000. No, no, no te sabría leer muy bien en qué año es como que está atrapado, pero se siente todo entre muy anticuado o muy moderno, dependiendo de dónde vayas, ¿no? Y ese tipo de cosas es algo a lo que se tiene que estar preparado, sobre todo sabiendo que somos una zona sísmica. O sea, es como que Japón no preparara su infraestructura para sus terremotos, que los sufren constantemente. ¿Por qué no lo harían, sabes? O sea, es supervivencia, es calidad, es querer vivir, ¿no? Es querer saber enfrentarse ante esas situaciones. Y, como te digo, debería ser un nuevo amanecer y que busquemos ese cambio que tanto merecemos porque a fin de cuentas ya basta. Mira, creo que mejor no lo pudo haber hecho nadie. Me quedo con tu frase de hay que conocer bien nuestra historia y no olvidarla. Porque si bien tuvimos Mm, algo similar hace 27 años, en el 99, no es momento ni es cuestión de que siga ocurriendo. A partir de ahora, lastimosamente ocurrió en 2026. Pero ¿de qué queda?
por lo menos lo que fue el terremoto del 67. 59 años hubo otro terremoto en Caracas. Venezuela no estaba preparado, obviamente, era otros tiempos. Más para atrás, hablamos al inicio de la época republicana, de las batallas y todo. Como en 1812 hubo otro terremoto en Caracas, que es donde salió la famosa frase de Simón Bolívar, el Libertador, que dice, si la El más naturaleza se fuerte. opone, por supuesto, y que la famosa frase, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Esa frase, a pesar de que es registro histórico, creo que nos ha dañado como sociedad, porque de alguna forma devino o generó esta necesidad de que hay que darle importancia o hay que restarle importancia a este tipo de cosas para centrarnos en otras. Obviamente, la bonanza de Venezuela en la mitad del siglo XX y todo aquello y tal, la caída y lo que fue el periodo del 99 hacia adelante, que ya es otra historia. Pero para que eso suceda, hace falta conservar, mantener presente nuestra historia. Esto no puede olvidarse. Esto no es algo de que pasan 2 meses y ya la vida, o sea, la vida va a continuar, eso no queda de otra. Pero que no olvidemos que estas cosas pasan, que estas cosas suceden. La Guaira dependerá qué va a pasar ahora en adelante. Construirán no edificios lujosos ni gigantescos, construcciones pequeñas si acaso, o no se construirá nada, no lo sabremos. Por ahora no se sabe. Pero todo eso va a existir, esa conciencia colectiva, en la medida en que estemos unidos como sociedad. Venezuela necesita seguir evolucionando, estamos en vía de ello, y moralmente hablando, cívicamente hablando, lo conseguimos, Kevin, lo conseguimos. Ver a la gente ayudar, el que no tenía o no tiene mucho, agarrando de lo poco para ayudar, es algo que es digno de respeto. Cada quien desde nuestras trincheras. Comenté mi participación, pero yo no quiero ser una persona, yo no quiero destacar por ello. Yo soy un ciudadano más. Y así las miles voces anónimas que existen. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Igual, bueno, si quieres decir algo, te voy a dar la palabra ahorita. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Y bueno, esto fue algo más que había que agregar, porque siempre en la medida en que tengamos una voz y los mil y un recursos, en este caso, bueno, el micrófono y todo, siempre va a haber algo para contar, siempre hay cosas para contar. Así va a ser y bueno, nada. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esto, por compartirlo. Gracias a Kevin también por la participación. Definitivamente ahí sigue habiendo muchas A ti, cosas gracias a para ti. contar, claro que sí. Y bueno, nada, vamos a despedirnos de esta emisión, dejando unos minutos, unos fragmentos de silencio por todas aquellas personas que cayeron, que ya no están con nosotros. Y bueno, el inicio de una nueva Venezuela lastimosamente se vio marcada por la desaparición de unas miles y centenares de bares. Pero bueno, que descansen en paz y sigamos adelante.